Muy buenas tardes, chicos. Vamos a lanzar hoy día un tema bastante importante de lo que vienen a ser infecciones gastrointestinales, ¿no? La doctora ya nos ha dado un previo introducción, una preintroducción a lo largo del mundo que vamos a venir viendo de las infecciones gastrointestinales. Son bastantes bacterias que podemos ver y ustedes se dirán, pero todas estas bacterias pertenecen a una microbiota de lo que venía a ser el estómago, de la parte del intestino delgado y de la parte del intestino grueso, ¿no? Pero vamos a dividirlas, ahí más adelante vamos a ver, ¿no? Ciertas bacterias que tanto son saprófitas y hay otras bacterias que ya van a llegar a ser oportunistas. Vamos a ver cuándo van a llegar a producir infecciones, ¿no? Como por ejemplo, tenemos la Escherichia coli que puede ser tanto patógena como puede ser saprófita, ¿no? Vamos a ver cuándo va a llegar a ser patógena, los signos, los síntomas y diferente la clínica, la epidemiología, los laboratorios, los diagnósticos, para tratar de entender, porque esto es un mundo amplio, chicos, vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Para eso siempre debemos empezar con los objetivos. ¿Con qué conocimiento debemos salir de esta clase? Tenemos que identificar los microorganismos de la flora normal intestinal, la flora saprófita. Tenemos que identificar los microorganismos más importantes de infecciones gastrointestinales. Tenemos que ver cuáles van a ser los patógenos que van a llegar a producir infecciones, obviamente, ¿no? Conocer las condiciones de la toma de muestra para un coprocultivo. Conocer el procedimiento bacteriológico a seguir con la muestra que llega al laboratorio. E interpretar los diferentes casos clínicos y resultados bacteriológicos, que ese es el último paso con el cual saldremos resolviendo casos clínicos, llevando tanto la práctica y la teoría y nuestro conocimiento al final y al cabo de todo esto, ¿no? Y como siempre hay que empezar con lo que viene a ser un poquito de la parte de la anatomía, fisiología, para entender la infección y la bacteria propiamente dicha. ¿Qué es lo que causa en mi organismo? ¿Qué es el aparato digestivo? El aparato digestivo, bueno, sabemos que aparato es un conjunto de órganos que van a tener una misma finalidad, encargados estos del proceso de la digestión, ¿no? La ingestión y todos los pasos demás, ¿no? Es decir, lo van a transformar los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Está conformado toda la vida del tracto digestivo desde la boca, desde la cavidad bucal, faringe, esófago. Ya tendremos un esófago cervical, un esófago torácico, un esófago abdominal y un diafragmático, ¿no? El más distal. Y pues vamos a llegar a lo que viene a ser el estómago, una dilatación del esófago, intestino delgado, que va a ser duodeno, yeyuno, ilion, y el colon, ¿no? Mayormente todas estas infecciones, ¿dónde van a llegar a ubicarse? En todo lo que viene a ser colon, en un caso de una enterocolitis, o en el caso de un intestino delgado, ¿no? Porque en el intestino delgado vamos a ahí, exactamente ahí, donde vamos a ver ciertos casos, donde hay una mala absorción por sus vellosidades, ¿no? Cuando hay una mala absorción de las vellosidades, pues ahí absorben todos los nutrientes, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos hablar tanto de bacterias y parásitos, ¿no? Por un síndrome de mala absorción, una atrofia de las vellosidades o una lisis de mis queridos enterocitos, ¿no? Así que no van a absorber los nutrientes y pues, ¿cómo va a salir las heces fecales? En forma de diarreas acuosas líquidas, ¿no? Lo fisiológico debería ser que absorba los nutrientes, el colon va a absorber toda la parte líquida y pues va a salir una materia fecal ni muy acuosa, pero tampoco no muy endurada, una parte bien como lo vemos, ¿no? Y vamos a tener una clasificación de las infecciones gastrointestinales, como habíamos visto también en las urinarias, ¿no? De vías altas y de vías bajas, ¿no? Mayormente las infecciones se clasifican en altas y en bajas. En el caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de infecciones altas puede ser la gastritis a nivel del estómago por una Helicobacter pylori, ¿no? Y las infecciones bajas puede llegar a ser por una enterocolitis por Escherichia coli, ¿no? A nivel entero, hablando más de intestino delgado, ¿no? La Helicobacter, por ejemplo, una bacteria Helicobacter pylori, pues es una bacteria que me va a causar gastritis, aquí una gastritis ulcerosa, cuando hay un cambio en la acidez de mi cuerpo, ¿no? Mayormente sí. ¿Y en base a qué criterio vamos a dividir esto? En base al criterio que por anatomía ustedes conocen, que es al final, a la cuarta porción o al extremo distal del duodeno, cuál va a venir a ser el ángulo de Treitz, ¿no? Que también aquí está el ligamento de Treitz y pues lo jala, ¿no? Lo suspende, mi querida flexosidad del duodeno. Hacia arriba, hacia superiormente van a ser todas las infecciones altas. Inferiormente van a ser todas las infecciones bajas.
Y entonces vamos a tener los contagios. ¿Cómo llega a ser este contagio? Va a ser mayormente, ¿qué tipo de contagio? Fecal oral. Esa es la vía de transmisión, la más común, ¿no? Es fecal oral, mediante el consumo de alimentos y líquidos contaminados, ¿no? Estos alimentos y líquidos contaminados por una deficiencia higiénica de las personas que lo preparan, ¿no? Es el común caso que siempre nos hacíamos, por ejemplo, el chiste, ¿no? De que cuando afuera de la U habían estas personas que vendían, no sé, salchipapas, hamburguesas, ¿no? Y si no tenían una buena medida higiénica de preparamiento, pues pueden llegar a contaminarse. Y nosotros al comer eso, pues no sabemos, mayormente es una salmonelosis, una Escherichia coli, pero más común es una salmonelosis, ¿no? En el caso de las comidas. El diagnóstico. El diagnóstico de oro en todo lo que vendrían a ser las partes de infecciones gastrointestinales, pues va a ser el coprocultivo. Vamos a hablar más adelante de una que otra infección que puede ser un coprocultivo o puede llegar a ser también otro método diagnóstico que podemos usarlo, ¿no? Pero para todas las gastrointestinales, en general, un coprocultivo es mi diagnóstico de oro, ¿no? Ahí ya vamos a hacer el coprocultivo y vamos a esperar el crecimiento de la bacteria para realizar mi posterior tratamiento para la infección que quiero tratar y con el agente etiológico exacto. Un dato, en las diarreas líquidas no se observa el leucocito, mientras que en la disentería hay presencia de estos con predominio de polimorfonucleares del 80 al 90%, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ver que la disentería, como se definía, era unas heces fecales con moco, pus y sangre. Y como nos había hablado la doctora para entrar en contacto y en conocimiento con este tema, habíamos hablado que la disentería pues es es una infección enteroinvasiva. Va a dañarme mi mucosa de mi estómago, mi intestino, mayormente el intestino delgado, ¿no? Va a dañarme, va a ser una enteroinvasiva. Y pues ahí va a producirse al invadir mi tracto gastrointestinal. ¿Qué va a pasar? Va a romper todas estas células. ¿Y qué va a pasar? Va a producir un proceso hemorrágico. De ahí ya venimos a decir que las heces fecales va a producir con sangre. Y pues como tenemos la presencia de bacterias, mi querido sistema inmunitario se va a activar. Y como habíamos visto en el caso, por ejemplo, de una faringoamigdalitis, si se acordarán, cuando había presencia de pus, aquí va a ser lo mismo. Hay una presencia de bacteria y pues gracias a los polimorfonucleares van a querer aislar esta bacteria y van a producir moco, pus y sangre, provocando una disentería. Mientras que en las diarreas líquidas, ¿cuál es la diferencia? En las diarreas líquidas no está produciendo una invasión, solo está produciendo, más que todo va a ser esto un aspecto fisiológico por la atrofia de vellosidades y la lesión de los enterocitos. Si me si hay una atrofia de vellosidades, ¿qué va a pasar? No va a absorber mi intestino delgado. Hay un aumento del peristaltismo, hay una atrofia de vellosidades, hay lesión de los enterocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda la comida y toda la materia fecal va a pasar rápido. No se va a absorber y tal como entró, va a salir. Entonces, va a llegar a ser unas diarreas líquidas. No hay absorción. Porque ustedes se recordarán, como le dije en un principio, el colon, por ejemplo, se encarga de que toda la parte líquida la amase. O sea, que salga una materia fecal no dura, pero tampoco lábil, sino semilábil o como en otros criterios decimos sui generis, ¿no? En lo que viene a hacer eso. Y aquí unos conceptos que quise que diferencien para que ustedes no se confundan el día de mañana entre un coprológico, un coprocultivo y un coproparasitológico. ¿Cuál es lo común de los tres? Pues hablamos de copro, copro y copro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a analizar acá? Es un análisis de mi querida materia fecal. Pero el objetivo va a ser diferente. En un coprológico, ¿yo qué voy a evaluar? Voy a evaluar la funcionalidad fisiológica de mi organismo. ¿Por qué? Porque yo voy a ver voy a inspeccionar esa heces fecal, voy a ver la consistencia, voy a ver el color. ¿Y por qué voy a ver estos aspectos? Pues yo puedo pensar en el caso, por ejemplo, un proceso ictérico, una colia, y otros procesos, por ejemplo, en el caso de neonatos pediátricos, mayormente hay el estreñimiento y demás aspectos. Y ahí yo voy a diagnosticar lo que viene a ser todo mi organismo gastroentérico, ¿no? Esa es la definición de un coprológico. Un coprocultivo es lo que yo estoy estudiando ahora, ¿no? Un diagnóstico de las materias fecales para denotar las presencias de bacterias en mi materia fecal.
Y un coproparasitológico, el mismo nombre lo dice, ¿no? El coproparasitológico van a esperar a hacer diferentes tipos de técnicas, no como un coprocultivo, sino que aquí vamos a de identificar en las materias fecales, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar parásitos, cosa que es muy, muy diferente a una bacteria, ¿no? No vamos a utilizar una técnica de un coproparasitológico para una Escherichia coli, para una Shigella, para ninguna bacteria, no. Un coproparasitológico puede ocupar para una Giardia, para un Balantidium coli, para una para un caso de infecciones por amebiasis, así. Esas son las tres diferencias, ¿no? Y que no se equivoquen. Nosotros ahorita en la materia de bacteriología, ¿a qué nos referimos más? A un coprocultivo. Y bueno, este es un dato que encontré, ¿no? Mayormente la cantidad normal, ¿no? Como dice, se varía de vacaciones semanales, ¿no? Algunos en un libro que saqué acá, la frecuencia es unas 3 vacaciones diarias, ¿no? Con una cantidad diaria de 200 gramos de heces por día. Eso es un parámetro normal, ¿no? Esto varía obviamente según la fisiología de cada persona. Esto no es un parámetro que lo dicen los libros, pero obviamente que una persona puede variar. Imaginémonos que un paciente de nosotros sea hipertiroideo o tenga hipotiroidismo, va a cambiar bastante, ¿no? Y pues vamos a tener también factores predisponentes para estas enfermedades. Los factores predisponentes para estas enfermedades pues, pueden ser tanto factores bacterianos como factores del huésped. Los factores bacterianos que ayudan a la bacteria a hacerse más patógena. ¿Para qué? Para que ataque mi organismo, ¿no? Le va a aumentar la patogenicidad. ¿Cómo ser que estos factores bacterianos? Dosis infecciosa. La dosis en que cuántas bacterias pueden estar en mi organismo. Si necesito 5 bacterias, 6 bacterias, en el caso, por ejemplo, hemos visto un claro ejemplo en el caso de la Shigella. Es 10 elevado a la 2, 10 por 10, 100. Necesitamos mínimo 100 bacterias de lo que vendría a ser la Shigella para que me cause una infección. Por eso es la dosis infecciosa. La adherencia. Si vemos, vamos a la morfología de lo que vienen a ser estas bacterias, la mayoría de las enterobacterias, su propio nombre dice bacterias del tracto entérico, pues presentan pilis para adherirse. Y en el caso de la Escherichia coli, por ejemplo, presenta flagelos perítricos para la motilidad de esta misma. Algunas van a presentar producción de toxina. En el caso de la Shigella, la toxina Shiga. En el caso de las Escherichia coli, la verotoxina. Y los diferentes serotipos que me pueden causar toxinas, porque estas toxinas van a producirme la famosa diarrea. Invasión de la mucosa. Ejemplo que tenemos, ¿cuál va a ser? Escherichia coli enteroinvasiva. Va a invadir a la mucosa y va a producirme una disentería. En el caso de la producción de toxinas, me puede producir una diarrea acuosa. Pero también nosotros no somos nomás, por algo Dios nos creó así, con una flora normal, nos creó con un pH ácido y nos creó con una motilidad intestinal y una inmunidad. En factores fisiológicos, todos estos parámetros tienen que estar, ok, tienen que estar 100%. Una flora normal saprófita que no me ataque a mi organismo. Un pH ácido del estómago de 0,8 para que cualquier bacteria que entre ahí, que pase hacia la parte del estómago, se muera, porque este pH ácido es bastante ácido, que imaginémonos que tengamos una bacteria basófila, se va a morir. La motilidad intestinal también es bastante bueno. Son mecanismos de acciones o mecanismos de defensas del organismo. Flora normal, la acidez gástrica o pH ácido, el peristaltismo o como lo denominamos acá, motilidad intestinal y la inmunidad del huésped. Siempre hay que tener estos 4 parámetros bien en mente porque son nuestros mecanismos de defensa ante estos factores bacterianos. Si nosotros tenemos eso por ejemplo, vamos a ver más adelante, antes que me olvide, y seguro lo vamos a ver más adelante, en el caso de un Clostridium difficile, productor de una enterocolitis pseudomembranosa, ¿no? Por ejemplo, en ese caso de esa infección, se queda restringido el uso de antibióticos, porque ciertos antibióticos, como ser la vancomicina, que en su propio tratamiento lo ocupa, o en el caso de cefalosporinas de tercera generación, ¿qué me provoca? Me provoca un barrido de mi flora. Y entonces, ¿qué hace esto? La flora me protege, es bueno. Cuando a ustedes le dijeron en alguna vez en su vida, le dijeron, todas las personas tenemos bacterias, tenemos microorganismos en nuestro cuerpo, es verdad. Y ahora usted sabe que es verdad y son saprófitos. Esos nos protegen. Hay diferentes bacterias en todo
el planeta Tierra, que me ayudan a fermentar. Tenemos bacterias que vamos a hablar más adelante, fermentadores de lactosa, fermentadores de glucosa y demás. Y entonces, ¿cómo yo defino una gastroenteritis? Su propia definición etimológica de la palabra me lo dice, ¿no? Dice, es la infección tanto aguda como crónica de la mucosa del tracto gastrointestinal. Exacto. Va a provocar, o sea, primeramente vamos a tener el proceso de infección, ¿no? Puede ser aguda, puede ser crónica. Vamos a definir cuándo es aguda. Aguda siempre definimos cuando el periodo no es de días a semanas. Cuando es crónica es de meses a años. Mayormente los casos de gastroenteritis, pues es aguda, ¿no? Y cuando no complica la vida. Y pues bueno, va a ser una inflamación a nivel de la mucosa del tracto gastrointestinal y va a llegar a producir diferentes factores de inflamación que ya lo hemos hablado y repetido cada clase. Por eso, gracias a esos factores de la inflamación, pues enteritis, ¿no? Van a provocar la fiebre, van a provocar las náuseas, van a provocar los vómitos, un aumento de permeabilidad celular. ¿Qué va a provocar? Va a provocar que escape el líquido y eso que provoque la diarrea. Son diferentes mecanismos fisiológicos, patológicos que podemos hablar, ¿no? Y unos signos y síntomas de los más comunes en todo lo que vendrían a ser bacterias, enterobacterias, ¿no? Pues son náuseas, vómitos, cólicos abdominales, dolores, ¿no? Fiebre y diarrea. ¿Cómo podemos explicar todo esto? Esto es partiendo desde la anatomía, lo vamos a hablar súper rápido, ¿no? Pero antes, darles el dato de que nunca confundan enterobacterias con enterococos, ¿no? Es algo bastante diferente. Y también que nunca piensen que todas las enterobacterias, o sea, todas las bacterias que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae son el productores de enterobacterias. Por ejemplo, tenemos otra que vendría a ser la Vibrionaceae, que era del vibrio cólera, que también me provoca enfermedades a nivel del tracto gastrointestinal. También. Y ahora, así, ¿cómo podemos definir estos signos y síntomas? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo va a provocar a mi paciente, no? Claro que tenemos una infección, imaginémonos que fue una enteroagregativa, pues todo órgano en el cuerpo, ustedes saben que está inervado. Y así que un estímulo, específicamente este famoso vago, se acordarán ustedes de anatomía, en el estómago, hacia su cara anterior, cara posterior, envía estímulos a lo que viene a ser mi bulbo raquídeo. Y se acordarán que teníamos la famosa zona del gatillo activada por quimiorreceptores. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso activa. ¿Qué me activa? Va a activar las náuseas, va a activar los vómitos, porque es la famosa área postrema ubicada ahí, la zona del gatillo, y que va a provocar la émesis. ¿Qué significa émesis? Significa los vómitos que va a provocar mi paciente. Y los cólicos abdominales van a ser dolores profusos, difusos, a diferentes partes del abdomen, ¿no? Puede ser en el epigastrio, puede ser en los hipocondrios, pueden ser en los flancos, pueden ser en las fosas ilíacas, mayormente en epigastrio y en hipocondrio izquierdo, ¿no? Y la fiebre que siempre ha sido un mecanismo de defensa, ¿por qué? Porque siempre hasta sus familiares o alguna persona le habrá dicho que la fiebre, pues, es un factor de defensa porque va a tratar de eliminar toda la toxina. La fiebre elimina. La fiebre hace que suba la temperatura corporal para que elimine las toxinas y todas las bacterias y todos los microorganismos patógenos en mi cuerpo. Y pues la diarrea también llegaría a ser, si bien un factor de defensa, pero en casos graves, crónicos, eh, puede llegar a que me provoque una deshidratación tremenda, porque eso es lo que tratamos y como dijo también la doctora, pues es sintomático mayormente esto. Aquí que vamos a tratar fiebre, vamos a dar un antipirético, no vamos a dar un inhibidor, ya han hablado en patología de la ciclooxigenasa, del ácido araquidónico, vamos a hablar de un antipirético. Para los vómitos, un antiemético, y ese antiemético también va a funcionar para las náuseas, los cólicos abdominales podemos tomar un ibuflamar, un ibuprofeno, que tiene varios mecanismos y efectos farmacológicos. La diarrea, un antidiarreico y de todos modos, ¿no? Pero mayormente la diarrea, ¿cómo podemos prevenirla? Con el suero de rehidratación oral o cuando el paciente está bastante mal, pues nosotros tenemos que administrarle el suerito, ¿no? Solución fisiológica, tenemos que administrarle un suerito, que es mayormente la rehidratación. Eso es, por ejemplo, un caso muy similar en lo que vendría a ser un virus de cólera. En la enfermedad del cólera que ha ocasionado pandemias mundiales, ha ocasionado hasta 7 pandemias
y en las zonas de África se considera una epidemia, ¿no? Porque mayormente este virus de cólera está en mariscos y en zonas donde hay mayormente agua, ¿no? Agua contaminada. Y pues ustedes saben, por eso vamos a hablar más adelante de la epidemiología. También la epidemiología es bastante importante. Vamos a hablar más adelante de la orientación diagnóstica, pero es para, por lo menos para que usted aquí se ambiente todo lo que es la infección gastrointestinal. Y pues bueno, definición de diarrea, algo que nosotros tenemos que saber como el Padre Nuestro, es el aumento de la frecuencia de las deposiciones, ¿no? Aumento de frecuencia, porque una persona puede llegar a ir hasta 2 veces al año, 2 veces al baño, eh, o hasta 3 veces máximo, ¿no? Pero una persona que presenta diarrea, pues va a ir 3, 4, 5, 6 veces más, ¿no? Eso es, por ejemplo, un síndrome disentérico. La definición de síndrome disentérico es una persona que evacúa materia fecal disentérica o heces disentérica de más de 6 a 7 veces. Eso no es normal. Pues bueno, la diarrea era un aumento de la frecuencia de las deposiciones, ¿no? Aumento de frecuencia, acompañado con una disminución de la consistencia de las mismas. ¿A qué me refiero? A que las heces van a ser líquidas. Y también tenemos diferentes tipos de diarrea. Vamos a tener desde diarreas secretoras, diarreas osmóticas, diarreas con mala absorción o diarreas exudativas, ¿no? Las diarreas secretoras, por ejemplo, se caracterizan por heces isotónicas y persiste durante el desayuno causado por toxina. Muy bien. ¿A qué me voy a referir esto? Ustedes ya han avanzado fisiología, han avanzado sobre hipertónica, hipotónica, isotónica. Isotónica me refiero a que la osmolaridad no va a cambiar en mi cuerpo, pero ¿qué va a pasar? Lo que está sucediendo acá es que me estoy deshidratando. El paciente se está deshidratando. Aquí está claro. La causa toxinas. ¿Qué va a causarme la toxina? Una diarrea acuosa. El paciente está deshidratando, pero en mi querido medio interno, pues está con una elevación, una hipernatremia, una hipercalemia y demás factores, una hipercloremia y así, ¿no? Pero la diarrea osmótica es bastante diferente, ahí difiere, ¿no? Se debe a fuerzas osmóticas excesivas ejercidas por los solutos luminales no absorbidos. Remite con el ayuno. En aquí vamos a tener tanto una vamos a ver lo que viene a ser una diarrea acuosa, pero también una osmótica, ¿no? Entonces significa que el paciente va a deshidratarse, pero también va a producir una fuga de sodio, una fuga de potasio y estos diferentes factores fisiológicos, ¿no? Diarrea con mala absorción es la que hablamos anteriormente, ¿no? Diarrea con mala absorción, esta es mayormente de, tiene que estar con diferenciado o está relacionado, perdón, mil disculpas, está relacionado a infecciones parasitarias. Está relacionado, diarrea con mala absorción, ¿en qué caso lo vemos muy común? En lo que vendría a ser eh, la Giardia lamblia en parásitos, por ejemplo. También tenemos en ciertas bacterias, también. Diarrea exudativa se debe a enfermedades inflamatorias infecciosas presentes heces mucosanguinolentas que persisten durante el ayuno. Es lo que había hablado justamente antes, ¿no? Había hablado de esto es, por ejemplo, en un proceso invasivo. ¿Por qué es en un proceso invasivo y cómo me doy cuenta? Porque dice heces mucosanguinolenta. Pero yo les dije, como está invadiendo mi mucosa, mi sistema inmunitario se va a activar y va a provocar inflamación. ¿Y qué produce la inflamación? Produce un aumento de la permeabilidad. ¿Y qué va a provocar mi permeabilidad? Un exudado. De mi medio interno va a salir a mi espacio intersticial y va a provocar un exudado. Pero también tenemos otros que yo investigando lo clasifican en diarrea inflamatoria, que es por lo que lo voy leyendo, pues lo asocia con esta, ¿no? La diarrea exudativa, también llamada diarrea inflamatoria. Tenemos la diarrea de alteración de la motilidad, que ¿cuál va a ser esa diarrea? La diarrea con mala absorción. Es la diarrea de la alteración de motilidad. Son sinónimos, ¿no? Que en diferentes libros los ocupamos. Y la diarrea, que aquí no la nombré, pero sí, en otros libros la nombra, es la diarrea gordurosa o esteatorreica, que esta es muy, muy similar, casi, a la diarrea con mala absorción, solo que se la toma muy aparte. Por ejemplo, esto es característico de una infección parasitaria en el caso de una Giardia lamblia. ¿Se acordarán qué significa esteatorreica? Esteatorreica se va a referir a heces grasosas, a heces grasosas, básicamente. Y pues vamos a tener diferentes mecanismos de producción de la diarrea bacteriana. Aquí podemos ver, ¿no? Producción de neurotoxina, producción de enterotoxina, producción de citotoxina y mecanismo enteroinvasivo. Muy bien. Eh,
hablando aquí, porque es bastante bonito este cuadro, me gustó y por eso lo añadí, pues la producción de neurotoxinas, ¿por qué exactamente neurotoxina? ¿O por qué tanto llega a resaltar este nombre? Y a mí me encantó bastante esta definición, ¿no? Las neurotoxinas se hablan por qué. Y tenemos ahí claringo el ejemplo, ¿no? Dice Staphylococcus aureus, se acordarán de la enterotoxina por la toxinfección alimentaria, ¿no? O infección alimentaria toxigénica. Pero mayormente la predisponente en neurotoxinas es el Bacillus cereus. ¿Por qué? Porque tanto tiene una forma emética como una forma diarreica, pero aquí la clasifica en la neurotoxina por la forma emética. Y es justamente donde yo le expliqué qué pasaba acá. Es justamente lo que le acabo de explicar, de que esta toxina, ¿dónde va? Va a lo que viene a ser el hipotálamo, y del hipotálamo pues viene a darme estímulos a mi querida área postrema y me activa mi zona del gatillo. Y esa zona del gatillo pues produce la émesis. Por eso es lo que nombra acá, forma emética. Y por eso la denominan en neurotoxina, porque las toxinas que me producen este bacillus pues llegan a la parte neurológica, atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan hacia el hipotálamo y me provoca este estímulo emético. El Staphylococcus aureus tiene una eh, similar fisiopatología, ¿no? Es muy similar. También actúa a nivel del hipotálamo, pero la que predispone mayormente acá, pues, es la del Bacillus cereus, ¿no? También tenemos enterotoxinas, ¿no? Las enterotoxinas que habíamos hablado hace rato, en el caso, por ejemplo, de ser eh, estas toxinas, como dice, enterotoxinas, ¿dónde van a actuar? Van a actuar en la parte entérica, a nivel de la parte de lo que sería estómago e intestino delgado, ¿no? Mayormente. Porque estos van a dañar, que yo les había hablado hace unos minutos atrás, que van a dañarme o lesionar a mis enterocitos. Y estos enterocitos, pues también tienen a nivel de su pliegue apical ciertas enzimas que me ayudan a la digestión de alimentos, ¿no? Y si están dañados estas enzimas que me ayudan a la digestión de alimentos, ¿qué va a suceder? No hay absorción y pues va a seguir las heces fecales en una forma líquida. Ahí vemos por eso. El Bacillus cereus, por ejemplo, tiene tanto una forma neurotoxigénica como una enterotoxigénica. La neurotoxigénica me produce formas eméticas. La enterotoxigénica me va a producir formas diarreicas. El virus cólera, por la toxina colerágeno, va a producirme heces en forma de arroz, ¿no? En lo que vendría a ser heces bastante acuosas. Una causa del virus cólera y la muerte por el virus cólera, ¿cuál es? Es la shock hipovolémico, porque el paciente se deshidrata mucho. En el Clostridium perfringens también teníamos, en el Clostridium perfringens la famosa enteritis necrotizante o específicamente la enterotoxina por la toxinfección alimentaria en el serotipo A como en el serotipo C, ¿no? Consumiendo carne de vaca o carne de cerdo o carne de vaca, ¿no? Y después también tenemos producción de citotoxina. En el caso, por ejemplo, ahí tenemos la Shigella dysenteriae, el Clostridium difficile, el Vibrio parahemolyticus y la Escherichia coli enterohemorrágica serotipo O157H7, ¿no? Y el mecanismo enteroinvasivo, las que me van a provocar mayormente las famosas disenterías, ¿no? Escherichia coli enteroinvasiva, la Shigella dysenteriae, el Campylobacter jejuni y la Salmonella, ¿no? Ahorita vamos a ver unos cuadros que también me predisponen a otras enfermedades. Eso hay que saber también, las complicaciones en las que me va a llevar estas enfermedades. Vamos a ver un cuadrito acá. Bueno, estas eran las neurotoxinas, ¿no? Para repasar, porque como se les dijo en un principio, el mecanismo de transmisión de todas estas infecciones gastrointestinales, ¿cuáles son? Es la vía fecal-oral. Mayormente es porque todo lo que consumimos está mal higiénico, está contaminado el alimento. Y entonces nos va a provocar diferentes procesos. En el caso, por ejemplo, el Bacillus cereus, ¿no? Le dije que tenía una parte, puede ser una parte emética, como una parte diarreica. Nosotros, por ejemplo, la etiología emética va a estar relacionada al arroz frito y la diarreica va a estar relacionada a la carne y verdura. Ahora un dato interesante de este Bacillus cereus, que este Bacillus cereus tiene forma esporulada. Así que por eso, miren, se dan cuenta, dice arroz frito. Si yo me estoy especificando de arroz frito, ustedes me dirán qué José quiere decir con arroz frito, ¿no? Me quiero referir a que este arroz ha pasado por una cocción. Ahora imagínense ese Bacillus cereus, la patogenicidad de su esporo que tiene, de su forma de resistencia para resistir. Porque imagínense una bacteria, y eso es lo que hacen, por ejemplo, con la leche, ¿no? La leche tiene bacterias, ¿no?
pero algunas familias la hierven para eliminar esas bacterias, ¿no? Lo mismo pasa acá. Inconscientemente, claro, hervimos bien el arroz, lo cocemos, ¿no? Lo fritamos, en este caso arroz frito, pero aún así, el Bacillus cereus se queda y entonces nos va a producir nuestra famosa síndrome emético, ¿no? Y es otro caso también, por ejemplo, aquí también puede llegar este esporo del Bacillus cereus a provocarme ciertas infecciones, una infección diarreica, ¿no? Un síndrome diarreico por una infección de carne y verduras, ¿no? Y el Staphylococcus aureus también me puede producir un síndrome diarreico, una intoxicación alimentaria, al consumir pasteles, al consumir cremas, al consumir mayonesa y al consumir huevo. Y ahí era básicamente lo que les había hablado, ¿no? Cómo se produce este síndrome emético, ¿no? Ahí en el estómago pasa, me lesiona, y pues tenemos, ¿no? Nervios aferentes vagales, van hacia el hipotálamo, y también, esto es un efecto estímulo, por ejemplo, un estímulo a nivel de los enterocitos, ¿no? Pero también a nivel de la circulación enterohepática, pues pasa a la circulación la toxina y llega hasta el hipotálamo. Son dos efectos, tanto el tracto enterohepático como el tracto nervioso, ¿no? Que pueden llegar. Y ahora aquí está el Clostridium difficile. Quise nombrar este Clostridium difficile que pertenece a lo que era la producción de citotoxinas. ¿Por qué? Porque por lo que estaba leyendo es bastante importante saberlo. Miren, vamos a explicar el por qué. Merece una consideración aparte el Clostridium difficile, que era el productor de enterocolitis pseudomembranosa, ¿no? El agente etiológico más frecuentemente implicado en la diarrea de adquisición nosocomial. Primer punto que quiero que ustedes sepan. El Clostridium difficile, pues es una bacteria asociado mayormente a personas inmunodeprimidas y personas que están en un ambiente nosocomial, o sea, puede llegar a ser una infección gastrointestinal parasitaria. Eso es lo que yo quiero que sepan ustedes. Así como en al menos la cuarta parte del episodio de diarrea asociado a un consumo de antibióticos. Segundo punto, al consumo de antibióticos. Y ahora vamos a explicar por qué. Es un bacilo gram positivo, es por un lado y anaerobio estricto, ¿no? Es anaerobio, miren. Ocasiona un amplio espectro de gravedad, desde cuadros autolimitados de diarrea acuosa, puede empezar desde un cuadro de diarrea acuosa, algo leve, ¿no? Que se puede tratar, hasta una fulminante colitis con megacolon, ¿no? Pasado con su manifestación más característica, la colitis pseudomembranosa, lo que hemos visto, ¿no? Y pues aquí vemos la colonoscopía. Así vamos a identificar a nuestro Clostridium difficile. Si no estoy mal, coloqué una imagen o si no se los explico. No, no era esa, pero bueno, ahí tenemos, ¿no? Aquí dice un poquito de la fisiopatología del Clostridium difficile. No sabemos, ¿no? Anaerobio, obligatorio, gran positivo, un bacilo, ¿no? La fisiopatología, ¿a qué se refiere? Miren, aquí dice consumo de antibióticos me puede provocar esto. Uso de antibióticos, la proliferación de la bacteria y liberación de toxina A y B, sí, presenta dos tipos de toxinas, y la respuesta inmune alterada a las toxinas. Aquí, por ejemplo, es bien contraindicado lo que vendrían a ser los antibióticos. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, pues llega a barrer la flora saprófita, la que me protege, y va a llegar a que se crezca, aumente el cultivo dentro de nuestro organismo, aumente la proliferación de bacterias, específicamente del Clostridium difficile, y me provoque mi famosa enterocolitis colitis pseudomembranosa. Empieza desde un cuadro de diarrea, ¿no? Empieza con cuadro de diarrea, fiebre, un dolor abdominal, algo básico, una leucocitosis y pues presenta hasta cuadros graves asociados a la cepa. Esta es la famosa cepa, ¿no? La cepa NAP 127. El diagnóstico se hace diarrea mayor a 2 días, la detección de toxina A, detección de toxina B, o heces con detección de Clostridium difficile, ¿no? Mayormente metronidazol y vancomicina se lo ocupa en forma bioral y por eso se dice, hasta algunas veces la propia vancomicina actúa sobre la flora saprófita y hace que se llegue, ¿no? Por ejemplo, en otras revistas científicas que también leía, la vancomicina, si bien no funciona, estás viendo que no te está llegando a hacer un buen efecto contra tu Clostridium difficile, ustedes aplican metronidazol por vía endovenosa. Y también, pues, esteroides, ¿no? Porque son antiinflamatorios. Siempre hay que saber eso. Enterocolitis, ya sabemos que es una inflamación. Y tenemos diferentes etiologías, ¿no? Desde gastroenteritis viral hasta gastroenteritis bacteriana, como también lo había nombrado la doctora.
pues tenemos gastroenteritis viral. La viral mayormente asociamos a dos virus. El virus rotavirus, que es el mayor causante de diarreas en niños. Y también teníamos lo que venía a ser el virus Norwalk o norovirus, el virus Norwalk, que eso es mayormente en pacientes con trasplante o en pacientes que se ven personas adultas, ¿no? Aquí dice rotavirus, mayormente en crianzas, en niños, ¿no? Con menos de 2 años. El rotavirus es muy común en niños de menos de 2 años, que le puede provocar de nuevo esta infección por rotavirus cuando usted sea adulto, sí, lo puede provocar. No te da una inmunidad, porque mayormente sabemos que por cualquier virus nuestro cuerpo ocupa inmunidad, ¿no? Adquiere inmunidad adquirida, ¿no? Pero en estos casos no. Y el virus Norwalk, que aquí no lo nombra, también es en adultos. Bastante según la epidemiología y según los datos, es mayor en adultos que suceda. Y después tenemos gastroenteritis bacteriana, ¿no? Asociados a clínicas epidemiológicas, ¿no? Por ejemplo, aquí es como un resumencito de lo que usted tiene que saber, un bonito resumen, por eso me gustó ponerles acá. E. coli enterotoxigénica, gracias a la verotoxina. ¿Cuál teníamos acá? Teníamos, perdón, no tiene nada que ver la verotoxina, mil disculpas. La enterotoxigénica es la principal causa de diarrea del viajero. Ustedes van a encontrarlo con ese nombre, en sus apuntes, en su teoría ya lo han avanzado, la enterotoxigénica. La que era de verotoxina, para que no se me chipen, perdón, es la Escherichia coli enterohemorrágica. Esa es la de la verotoxina. Aquí estamos hablando de la enterotoxigénica. La enterotoxigénica es la principal causa de diarrea del viajero o viajante, ¿no? La Shigella y la E. coli invasiva es la principal causa de fiebre y disentería. Vamos a hablar más adelante de fiebres sistémicas también. La Shigella y la E. coli enterohemorrágica aquí, que es el serotipo 157H7, que la complicación de esta es el síndrome hemolítico urémico, es la complicación de esta, ¿no? Específicamente de la E. coli enterohemorrágica. Aquí también quise añadir el Campylobacter. ¿Por qué? Porque una complicación, si este Campylobacter no se trata a tiempo, ¿cuál es la complicación? El síndrome de Guillain-Barré, que es el que ahorita estamos escuchando bastante, ¿no? Con esto de la vacuna de la Johnson Johnson. También el Campylobacter es algo más patológico que puede, si no se trata a tiempo el Campylobacter, pues puede producir un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Una complicación de esta, que va a ser la desmielinización, o como otras personas lo llaman, que es una parálisis ascendente progresiva. Y la Campylobacter y la Yersinia, también una complicación, y en otros casos, un mal diagnóstico clínico puede llegar a confundirse con una pseudoapendicitis. ¿Por qué? Porque justamente estas dos bacterias llegan a tener un dolor que refiere a lo que vendría a ser fosa ilíaca derecha. ¿Y dónde nosotros tenemos nuestro apéndice? En la fosa ilíaca derecha, ¿no? El Staphylococcus aureus que teníamos, bueno, tiene una toxina termoestable, ¿no? Con tiempo de incubación corto de unas 6 horas, que era la famosa intoxicación alimentaria, ¿no? Y el Vibrio cólera, que es una diarrea voluminosa asociada a cuadros graves de deshidratación. Si las otras enfermedades gastroentéricas, pues me provocan diarrea, el Vibrio cólera me provoca una diarrea en cuadro grave, o sea que me puedo morir de deshidratación. En las otras, tranquilamente yo puedo con un suero de rehidratación oral, ¿no? Pero en este paciente de Vibrio cólera el protocolo es bastante especial, ¿no? Este es provocado por toxinas. ¿Cuál era la toxina? El colerágeno. Colerágeno. Y pues bueno, aquí ya exigimos su participación, ¿no? Usted. Cite los microorganismos más importantes que son de la parte de la flora intestinal. Chicos, ¿cuáles son de los bacilos gram negativos? Díganme. Un ejemplo. Escherichia coli, Enterobacter, Organela, Proteus, la Klebsiella. Enterobacter. Muy bien, muy bien. Son varios. Son todas las enterobacterias, ¿no? Providencia, Muy bien. Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterobacter, la Edwardiella, la Citrobacter, el Proteus mirabilis, Yersinia pestis, Serratia, Providencia, Morganella, Salmonella, Shigella y la Hafnia. Este no es muy común, ¿no? No lo habrán escuchado quizás. Y de los cocos gram positivos, ¿cuáles podemos tener? Staphylococcus aureus, Epidermidis y Saprophyticus. Muy bien, tenemos a los enterococcus, ¿no? Habíamos nombrado hace rato, que no me lo confundan, pero si bien me provoca infecciones de tracto entérico, ¿no? Por algo enterococo. Pero no me lo confundan con lo que vendrían a ser los bacilos gram negativos, que son las Escherichia coli, Klebsiella, ¿no?
Tenemos el Enterococcus spp. Alguien no se ha preguntado de spp qué es. Son especies de enterococos, ¿no? Staphylococcus aureus, el predominante de lo que vienen a ser los cocos gram positivos por la famosa toxinfección alimentaria. Los Streptococcus, los Enterococcus faecalis y el Streptococcus viridis. Y los anaerobios, ¿cuáles tenemos? Al Clostridium spp y al Bacteroides fragilis, ¿no? La flora intestinal normal está constituido predominante por ¿cuáles creen? ¿Por bacilos gram negativos, cocos gram positivos o anaerobios? Bacilos gram negativos. Bacilos gram negativos. Muy bien, bacilos gram negativos, ya hemos visto, ¿no? Esto, cuando mi querida flora o mi inmunidad baja, pues todas estas bacterias suelen enteropatógenas, ¿no? ¿Y a qué se llama disbacteriosis? ¿Alguien sabe? Al desbalance de la flora normal. Muy bien, desbalance de la microbiota normal. Vamos a tener aquí, no sé, un consumo e ingesta de fármacos indebidos, de antibióticos específicamente, y pues vamos a alterar mi microbiota y es un mecanismo de defensa, como les había hablado. Entonces voy a estar predisponente a que varias infecciones me aquejen, ¿no? Aquí, esto es más que todo para el diagnóstico del crecimiento del cultivo, ¿no? Mayormente todas las enterobacterias crecen en un cultivo, cuál va a ser el agar común o agar sangre, cuál es este, ¿no? Hay medios selectivos igual. Por ejemplo, el medio ordinario no me va a decir exactamente, esto es Escherichia coli, ¿no? Pero va a decirme que es una enterobacteria la etiología y ya vamos a ocupar otras técnicas para especificar la bacteria, ¿no? Pero también tenemos medios selectivos. Hay pocos selectivos y hay muy selectivos. Por ejemplo, tenemos uno de los pocos selectivos es que el agar McConkey, ¿no? McConkey inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivas, eso específicamente, o sea, no me especifica, por eso es poco selectivo, pero por lo menos en una muestra me va a inhibir todo lo que son bacterias gram positivas. Ahí que me interesa. Si yo estoy pensando, por ejemplo, entre una toxinfección alimentaria por un Clostridium y entre una toxinfección alimentaria por lo que vendría a ser una Staphylococcus aureus, pues bueno, ahí ya me va a liberar, ¿no? Y lo que vendría a ser, este es el McConkey, ¿no? El McConkey va a tener una parte que fermenta lactosa y pues la otra que no es fermentada. La B, por ejemplo, aquí no es fermentadora de lactosa. No lo es. Y también tenemos agares que son muy selectivos. Por ejemplo, estos inhiben también parcialmente el crecimiento de la flora colónica habitual. ¿A qué se refiere eso? Que me va a inhibir Escherichia coli, Proteus, Serratia, Morganella, Providencia y demás, ¿no? ¿Cuál es el específico? Por ejemplo, tenemos el Wilson Blair, que es el específico para la salmonella, que es este de acá. Ese es el Wilson Blair para la salmonella. Y también tenemos medios diferenciales, ¿no? Permiten diferenciar los géneros en función de sus características bioquímicas, el Kliger y el medio TSI, ¿no? El triple sugar iron. Ahora, ¿cuáles serían los organismos más importantes que producen infecciones intestinales, chicos? ¿Cuál creen? Entre bacterias, virus y parásitos. El Clostridium. Ya, muy bien. Salmonella. Ok, Shigella. Shigella. E. coli. muy bien. Vibrio cholerae. Salmonella, Campylobacter. Shigella, Escherichia coli, Yersinia, Clostridium A ver, botulinum. chicos, cuando digan Escherichia coli productora de diarrea, no digan solamente Escherichia coli, porque la Escherichia coli así, sin decir nada más, es microbiota intestinal, no produce diarrea. Ya, si no todo el tiempo estuviéramos con diarrea, porque es microbiota del intestino. Cuando ustedes hablen de la Escherichia coli como productora de diarrea, tienen que hablar de la enteropatógena con apellido, ¿no? Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enterohemorrágica o Escherichia coli enteroagregativa. ¿Ya? No digan Escherichia coli así nomás. Está mal eso. Siga. Gracias, doctora. También tenemos diferentes virus, ¿no? Los habíamos hablado, los más predisponentes en lo que venía a ser niños, el rotavirus y el norwalk, que venía a ser en los adultos, ¿no? Pero también tenemos otros que vienen a ser el adenovirus, el norovirus y el astrovirus. Y en parásitos, pues tenemos varios también, ¿no? Los que habíamos nombrado anteriormente. Entamoeba histolítica, Giardia lamblia, el Balantidium coli, el Cristosporidium parvum y la Trichuris trichure, ¿no? Tenemos signos y síntomas de la infección del tracto gastrointestinal. ¿Alguien sabe, ha investigado, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas de una infección gastrointestinal? Pueden ser diarrea, Diarrea. náuseas, vómito, Dolor abdominal. tenesmo, pupo, Fiebre.
Muy bien. Náusea. Cólicos. Deshidratación. Muy bien. Diarrea, náuseas, vómitos, cólicos, tenesmo, pujos, dolor abdominal, fiebre y anorexia, ¿no? Bastante bien. Y todo eso, por ejemplo, la diarrea y las náuseas y los vómitos, pues va a provocarme una deshidratación como un cuadro secundario, ¿no? Y ahora sí tenemos los serotipos de la Escherichia coli, productoras de diarreas, ¿no? Ahora sí, gracias a la doctora a su observación, las que son las enteropatógenas y lo que vienen a ser las saprófitas. Lo que viene a ser una Escherichia coli, si nosotros nombramos, van a ser una flora normal, ¿no? Pero tenemos también las Escherichia coli, los diferentes serotipos y clasificación. ¿Cuáles vamos a nombrar que son las enteropatógenas? Aquí una especificación bastante importante, chicos, porque lo están investigando, ¿no? Si nosotros hablamos de serotipos, son estos de acá, o 121H19 o 157H7, esos son serotipos, porque ¿cómo yo llego a diferenciar mis serotipos? Los diferencio gracias a los antígenos que tienen esta bacteria, y se acordarán por la teoría, tanto un antígeno H, un antígeno O o un antígeno K, ¿no? Los flagelares, el citoplasmático y demás, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso del vibrio, que tiene un antígeno BI, ¿no? Pero eso es cuando yo hablo de serotipo, porque cuando yo quiera referirme a las especies patógenas de E. coli, ahorita vamos a volver, son estas de acá. Ahí está. Aquí, por ejemplo, tenemos la Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enteroinvasiva, la Escherichia coli enterohemorrágica y la Escherichia coli enteroagregativa. Son esas de ahí. Esa es la diferencia de un serotipo y la clasificación de las diferentes Escherichia coli enteropatógenas. Claro que estas Escherichia coli enterohemorrágica, enteroinvasiva, que son las patógenas, van a tener diferentes serotipos y ahorita les voy a especificar cómo y cuándo, ¿no? Por ejemplo, también tenemos las especies de Shigella, productores de diarrea, son diferentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la productora de disentería, que es la Dysenteriae, la Flexneri, la Sonei, la Boydii, ¿no? Y los procedimientos bacteriológicos para investigación de infección del tracto gastrointestinal, pues es el que habíamos hablado, ¿no? El coprocultivo, nunca mal pensar en lo que viene a ser un coproparasitológico o un coprológico, ¿no? Por eso la diferencia. Un coprocultivo es para un procedimiento bacteriológico en infecciones del tracto gastrointestinal. Y este cuadrito, ¿no? Que es bastante bonito y un resumencito de todos, ¿no? En la actualidad, pues solo tenemos 5, ¿no? Anteriormente nosotros nos hablaban de 6 tipos, que por ejemplo, en vez de, aparte de la enteroagregativa, teníamos la famosa enteroadhesiva, ¿no? Pero mayormente solo se las clasifica como 5, ¿no? La enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasiva, la enterohemorrágica y la enteroagregativa, ¿no? La enteropatógena, que era la secretora, la enterotoxigénica secretora, la enteroinvasiva, la que me va a provocar una disentería y me provoca por secundariamente una inflamación, la enteromorrágica, que también va a provocar mi inflamación. Y aquí ven, diferentes serotipos, ¿no? Estos son los serotipos, como verán acá, serotipos o serogrupos. Son bastantes, muchísimos, si es decirlo así sinceramente. Cada uno, claro, tiene ciertos factores de virulencia y pues tienen distribuciones geográficas que me va a ayudar, ¿para qué? Para la epidemiología. Por ejemplo, en el caso de la enteropatógena, es mayormente provocado la atrofia de vellosidades y epidemiológicamente que va a atacar mayormente a niños menores de 2 años. Niños menores de 2 años destruyen las microvellosidades y se adhieren a esta Escherichia coli y me va a producir mi diarrea, ¿no? La enterotoxigénica, pues, es mundial y como asocia al término mundial, ¿a qué me voy a referir? Al famoso diarrea del viajero. Diarrea del viajero. También tenemos la enteroinvasiva, ¿no? La enteroinvasiva que es países en vías de desarrollo. Mayormente siempre la vamos a asimilar con escasez, ¿no? Escasez ya sea de alimentos, de métodos higiénicos y demás. La enterohemorrágica, que también es muy, muy similar a lo que viene a ser la enterotoxigénica. Y la enteroagregativa, ¿no? Una diarrea cosa persistente con vómitos y deshidratación. Y este era el casito el último que se vio de Escherichia coli, donde varias instituciones, la Organización Mundial de la Salud se había preocupado bastante, ¿no? Fue en 2011, una epidemia, ¿no? De Escherichia coli a nivel, en lo que venía a ser Alemania.
reportó más de 3.000 casos, donde hubo 30 óbitos, 30 muertes hubo. Pues era una nueva cepa, fue la última cepa que se descubrió de la E. coli, que era la O104H4, ¿no? Esa era una cepa bastante peligrosa. ¿Por qué? Muy aparte de que era similar a la enterohemorrágica y podría haberme provocado lo que viene a ser acá, donde está, era el síndrome hemolítico urémico aquí, el SHU. Era peligrosa, ¿por qué? Porque como ven acá, dice, lo que destacó esta bacteria en 2011, que fue la última que se descubrió, fue que tenía resistencia a las beta-lactamasa. O sea, la resistencia era bastante. Siendo apenas sensible, apenas, casi ya adquiriendo una resistencia bastante amplia, a los carbapenémicos y algunas quinolonas o aminoglucósidos. Ustedes saben que cuando nosotros llegamos a recetar a un paciente carbapenémico, pues es una última opción que tenemos nosotros que va a atacar, ¿no? Porque esa bacteria es bastante resistente a varios antibióticos. Y ahora llegamos al cuadro que es de los más importantes que nosotros debemos aprender acá. Tenemos diferentes síndromes. Tenemos el síndrome, por ejemplo, de gastritis crónica, el de la intoxicación alimentaria o toxinfección alimentaria, diarrea infecciosa aguda, que es la diarrea secretora por toxina, que va a ser una gastroenteritis, o la invasiva, que va a ser una disentería. La fiebre tifoidea, salmonella tifi, por ejemplo, o la yersinia, ¿no? La diarrea crónica. La diarrea crónica mayormente esta es relacionada a personas o pacientes que padecen una inmunosupresión o SIDA, ¿no? Así que vamos a empezar hablando una por una. En el síndrome que era un conjunto de signos y síntomas. La localización, por ejemplo, de la gastritis crónica era mayormente a nivel dolor gástrico y abdominal. Entonces, donde yo me voy a diferenciar a nivel del hipocondrio izquierdo y a nivel del epigastrio, ¿no? Ahí donde nosotros sabemos llamar boca del estómago, mal dicho, ¿no? Epigastrio sería. Y a nivel del estómago, ¿qué sería? ¿Cuál es el agente microbiológico más común de gastritis? Siempre que ustedes escuchen, en el 90% de los casos, pues una persona puede sufrir gastritis por la famosa bacteria Helicobacter pylori, ¿no? Porque esta bacteria se crea una capita a su alrededor y va a producir un cambio en lo que venía a ser la acidez de mi estómago y va a provocar una hiperacidemia y pues va a provocar lo que venía a ser ¿qué? La gastritis ulcerosa. La toxinfección alimentaria, desde ya me dice que la etiología de esta toxinfección alimentaria es una toxina. Esto mayormente ubicado ¿dónde? En el tracto gastrointestinal superior, o sea, en el estómago, ¿no? Algunos de sus síntomas y signos pues va a ser náuseas, vómitos, poca diarrea y de inicio rápido, sí. Eso hay que destacar de, por ejemplo, en el Staphylococcus aureus, te dice que es de 1 a 6 horas o menos quizás. Es un inicio bastante rápido, ¿no? Tenemos también, aparte del Staphylococcus aureus, tenemos el Bacillus cereus, que habíamos hablado tanto del síndrome mético como el síndrome diarreico, ¿no? El Clostridium perfringens, que habíamos hablado, por ejemplo, en la parte, si bien puede provocar una enteritis necrotizante, pero aquí mayormente no nos vamos a diferir a eso, ¿no? Sino vamos a diferir a lo que viene a ser una toxinfección alimentaria, que hace enterotoxina, ¿no? Esto caracterizado por el consumo de carne de vaca. Y el Clostridium botulinum, ¿no? También, que va a provocarme una parálisis flácida también, por el consumo de conservas caseras. Exacto, cada uno tiene. Y ahorita vamos a hablar de un tema bastante importante que es la orientación diagnóstica del paciente. Diarreas infecciosas agudas me puede provocar un cuadro, un síndrome de gastroenteritis, ¿no? Mayormente la secretora siempre va a estar relacionada con una toxina, toxigénica en este caso. ¿Va a atacar dónde? Como dice entérico, va a ser al intestino delgado, una diarrea acuosa. Y siempre usted tiene que diferenciar ¿qué? Una diarrea disentérica de una diarrea acuosa en que la acuosa no va a presentar leucocitos. No presenta leucocitos fecales en la muestra, ¿no? No presenta. Esto puede ser predisponente en cuáles enfermedades, en cuáles agentes etiológicos. En la Escherichia coli, Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, en el Vibrio cólera, en el rotavirus, en la Giardia lamblia o en el Cryptosporidium parvum, ¿no? Son los diferentes agentes etiológicos que pueden provocarme una diarrea secretora toxigénica acuosa líquida, ¿no? Y la disentería, ¿no? Esto es lo que viene a ser en forma de invasión. Esto predomina en colon. Ahí ven dos especificaciones, que la gastroenteritis mayormente es en intestino delgado y la disentería va a ser a nivel del colon.
Va a provocar fiebre, va a provocar dolor, provoca diarrea mucopurulenta, que es la famosa característica de la disentería, ¿no? Va a ser intensa esta diarrea y pues va a tener leucocitos fecales, ¿no? A nivel, cuando vamos a ver ahorita un análisis bacteriológico, seguro si tenemos un caso de disentería, los leucocitos por campo microscópico van a estar altos, ¿no? En el caso, esto puede ocasionar el Campylobacter jejuni, la Salmonella, la Shigella, la Escherichia coli enteroinvasiva, la Escherichia coli enterohemorrágica, la entamoeba histolítica y el Clostridium difficile, ¿no? Ahora la fiebre tifoidea. Es una enfermedad febril sistémica provocada mayormente por la Salmonella typhi y la Salmonella paratyphi. De ahí viene, ¿no? Typhi, fiebre tifoidea. Algo interesante de esta enfermedad, que si bien puede producir náuseas y vómitos, no es muy común que produzca diarrea. Más que todo, como dice su propio infección o característica, su propia característica clínica, me va a provocar una etapa febril sistémica. La persona, el paciente va a estar ardiendo en fiebre, como se diría, ¿no? Con una hipertermia, con una fiebre de más de 42 grados, va a estar súper elevada su fiebre. Y la diarrea crónica. La diarrea crónica va a ser en pacientes que presentan SIDA o inmunodeprimidos. Esto mayormente se lleva a cabo ¿en qué localización? En el intestino delgado. Es de una diarrea acuosa sostenida. De nuevo, recordarles que es sin leucocitos fecales, ¿no? Las acuosas. Mayormente el Cryptosporidium parvum, el Mycobacterium avium, la microsporidia, o también leyendo por ahí, también puede ser la Isospora belli, Y la hepatitis puede ser ictericia hepática, fatiga o dolor, síntomas clínicos, o ¿cuáles son los factores? Bueno, los agentes etiológicos pues van a ser la hepatitis entérica A y E. ¿Cuáles van a ser estos mecanismos de transmisión también fecal-oral? Es uno de los virus también, ¿no? Muy aparte de tener un virus normal o un virus rotavirus, en el caso de hepatitis. Esta es una imagen que les puse en lo que viene a ser la fiebre sistémica, ¿no? Provocada por Salmonella typhi. Salmonella enteritidis y Salmonella typhi, que es lo único que varía entre estas dos. La etiología de la comida, ¿no? Cómo puede ser la vía de transmisión, ¿no? Por ejemplo, acá en la Salmonella enteritidis pueden ser por huevos, lácteos y salsa, mientras que en la Salmonella typhi puede ser por aguas, verduras contaminadas, ¿no? ¿Eso qué va a provocar a mi paciente? Va a provocar una cefalea, va a provocar una fiebre, una rociola tifoidea, un dolor abdominal, ¿no? Pero también la enteritis que va a provocar a nivel entérico, en intestino delgado, pues una atrofia de vellosidades, ¿no? Invasión de la mucosa intestinal. Algo interesante en esta Salmonella typhi que va a producir una bacteriemia. Por eso la famosa fiebre sistémica. ¿Por qué? Porque las bacterias están en mi circulación, están en todo mi cuerpo. Entonces el mecanismo que va a actuar mi cuerpo para defenderme va a ser aislar mi bacteria. Pero como mi bacteria está en toda la sangre, provoca un síndrome febril sistémico, ¿no? Y las complicaciones de estos, ¿cuáles pueden ser? Diarrea con productos patológicos, o sea, diarreas no bien digeridas. ¿Por qué? Porque hay una invasión de la mucosa intestinal, está fallando ahí, ¿no? Es un síndrome de mala absorción. Por ende, va a provocar lo que tenemos o se denomina heces lientéricas. Heces lientéricas. Las heces lientéricas son heces con alimentos no digeridos, ¿no? Lientéricas, ya saben. También puede provocar aneurismas ventriculares, o en todo caso, como ahí dice, en portador crónico, puede provocar una colelitiasis. Eso es un poco de la fisiopatología de la salmonela. Ahora, esto es bastante importante que usted sepa. La orientación diagnóstica, como doctor, usted tiene que saber y saber qué va a preguntar cuando usted sospeche de una infección gastrointestinal. Lo primero que usted tiene que preguntar, ¿desde cuándo tiene la diarrea? ¿Cómo empezó esa diarrea? Esas son preguntas que usted tiene que preguntar como doctor a su paciente. Para clasificar qué, ¿por qué me interesa saber cuándo empezó? Me interesa saber para diferenciar si es una aguda o si es crónica. Si puede llegar a ser aguda y puede ser llegar sintomática, puede que ya se le haya pasado, pero si el paciente viene, es por algo. También la mayoría de las diarreas cuando vienen al hospital, ¿no? A consulta, es por crónica, porque la diarrea no ha parado. Y ahí ya se asusta recién el paciente, ¿no? Dice, no ha pasado la diarrea y pues recién viene, ¿no? Pero tenemos las dos clasificaciones, ¿no? La aguda, que es por una toxinfección alimentaria, por toxinas, y la disentería, que es por el método invasivo, ¿no? En las agudas. Pero en la crónica, cuando ya pasan semanas, ya pasa mes quizás,
pues presenta un colon irritable, ¿no? Le empieza a escocer, le empieza a doler, los cólicos abdominales se vuelven más profusos, difusos y recién acude al médico. ¿Cómo son las deposiciones? Las deposiciones pueden llegar a ser acuosas, líquidas, o pueden ser con moco, pus y sangre, que es la famosa característica de una disentería. ¿Quiénes me producen disentería? Me produce la salmonela, me produce la shigella, me produce el campylobacter, la Escherichia coli enterohemorrágica, el Clostridium difficile, la entamoeba histolítica, perdón, o Yersinia. Esos son los que me causan lo que viene a ser una diarrea disentérica. Y las acuosas pues producidas por las toxinas de las bacterias, ¿no? Escherichia coli enterotoxigénica, Vibrio cólera, el Staphylococcus, Clostridium, Rotavirus o virus Norwal, ¿no? Protozoos, Cryptosporidium y Giardia. Orientación diagnóstica, de nuevo se llama, ¿no? Se iniciaron tras alguna comida, eso es bastante importante. Usted para eso tiene que recordarse de esto, ¿no? Si yo sospecho un diagnóstico presuntivo, ¿no? De que puede llegar a ser una gastroenteritis por estafilococos, pues le voy a preguntar si comió pollo, quizás estaba infectado, ¿no? Estaba eh, mal preparado, comió mayonesa guardada, cremas o huevos, ¿no? En el caso de la salmonela siempre está relacionado a los huevos o lácteos. En la listeria está relacionado a los quesos. El vibrio, ya que vive en un ambiente acuático marino de los crustáceos, pues va a estar relacionado al marisco y al pescado, ¿no? Mayormente esto ocurre en personas que... La epidemiología marca que esto ocurre mayormente en personas que viven en países africanos, como ser Haití. Allá en ese país, lastimosamente es epidemia, ¿no? El cólera antes, en 1900, en 1890, en 1900, fue causante, como ya les había dicho, de 7 pandemias hasta ahora, ¿no? Pero en esos países de África, pues, llega a ser una epidemia. ¿Por qué? Porque ellos, no decir están acostumbrados, pero esa zona es epidémica para cólera. Siempre por eso también no es que, muy aparte que los niños, ustedes verán en imágenes o han tenido la oportunidad de ir, pues no es porque, muy aparte de la desnutrición, pues es por esto, ¿no? Tiene una deshidratación extrema los niños, porque allá las aguas no son bien tratadas, porque aquí el proceso del agua es largo, ¿no? Hasta que llega a ser bien apta para tomar, ¿no? Pero allá no hay esos procesos. Es un factor epidemiológico del vibrio cólera. Por eso también cuando una persona llega a presentar una diarrea profusa líquida con deposiciones de 7, 8 veces y está bastante deshidratado, se le pregunta al paciente si ha llegado de un país de África, de un país del continente africano, perdón, de un país del continente africano, y ahí ya va a sospechar el paciente, el doctor, pues que está cursando con una infección o un cuadro clínico de cólera. El Clostridium botulinum es mayormente provocado al consumo de conservas caseras, como ser la miel, ¿no? Y las bacterias y la giardia, pues aguas de manantiales, y la shigella, como habíamos hablado, verdura cruda. Otros datos que pudiéramos preguntar, ¿no? Sería, ¿otros miembros de la familia son con los mismos síntomas? ¿Qué podemos decir eso? Tenemos dos etiologías ahí. Una que puede ser viral, podemos diagnosticar. O también podemos, por ejemplo, muy bien, aquí podríamos sospechar de lo que puede ser una etiología viral, otros miembros de la familia con los mismos síntomas. Mientras que acá, donde dice comieron todo lo mismo, ahí ya vamos a sospechar de una infección bacteriana, porque ahí vamos a suponer quizás todos comimos pollo hoy día y justamente todos llegamos a, a presentar los mismos síntomas. Entonces, llegamos a pensar en una etiología bacteriana. Los hábitos sexuales, sí, puede llegar a pasar, ya hemos hablado, ¿no? La anterior semana eso, pero no es muy común los hábitos sexuales, ¿no? No es muy común. Y si ha viajado recientemente a otro país, eso es bastante importante, como les hablo del vibrio cólera, que es el que en mayor énfasis hacemos. Ingesta previa de fármacos, antiácidos con magnesio, antibióticos, laxantes, digitálicos, ¿sí? Es bastante importante, ¿no? Antiácidos, por ejemplo, en una gastritis puede ser, ¿no? Antibióticos en el Clostridium difficile, laxantes para no confundir una diarrea acuosa y los digitálicos, ¿no? Y aquí hay un resumencito de lo que habíamos hablado. Otros tipos, ¿no? Ahí ya lo hemos hablado, ¿no? Cremas, arroz fritos, mariscos, carnes, aguas, alimentos, para que lo
vean con detalle cuando reproduzcan el video, ¿no? Ahora sí, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es la disentería? La disentería son las heces acuosas con estrías de moco, pus y sangre. O sea, mi heces, mi materia fecal va a presentar moco, pus y sangre, ¿no? Intoxicación alimentaria es una manifestación clínica de la ingesta de alimentos contaminados por bacterias productoras de toxinas, podemos aumentarle, ¿no? La catarsis, ¿qué es la catarsis? Es la expulsión espontánea o artificial de sustancias que son nocivas al organismo. La hematemesis, pues es el vómito con presencia de sangre, ¿no? Eso mayormente lo vemos en un paciente tuberculoso. La caliemia es la concentración de potasio en sangre. También podemos hablar sobre una hiperpotasemia, ¿no? También potasemia podemos hablar o caliemia. La anatremia, que hace concentración de sodio en sangre. Y el antiemético, ¿no? Que habíamos hablado cuando es sintomático. Es un fármaco para detener o evitar náuseas y vómito. Ahora en los casos clínicos, vamos a hacerlo bastante claro y con esto terminamos, ¿no? Con los casos clínicos son 3. Un hombre de 31 años regresa a Santa Cruz al final del verano tras un viaje de 3 semanas a Haití. Tengo que ir pensando, ¿no? Haití, ok. Al segundo día de vuelta muestra un cuadro clínico de inicio súbito consistente con una diarrea acuosa profusa e intensa, entonces la hidratación está bastante, ¿no? En emergencia, miren, fue bastante crónico este cuadro clínico que lo llevaron a emergencia, ¿no? Porque realiza una defecación abundante de heces acuosas. ¿Por qué nosotros realizamos eso? Porque es bastante buena esa conducta de llevarlo al hospital. Porque el paciente, si es que llega a deshidratarse, va a provocar un cuadro hipovolémico y el cuadro hipovolémico va a provocar una insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca quiere compensar el corazón con una taquicardia y aumenta el trabajo y hay hipovolemia, ¿no? Entonces puede llegar a morir el paciente, ¿no? El aspecto de agua de arroz, ¿no? Esto es un signo bastante bien para una cierta enfermedad que vamos a hablar, ¿no? Un agente etiológico. Además, vomita varias ocasiones y muestra una sudoración. Esto es también bastante malo. No solo al pensar en diarrea tenemos que pensar que se está deshidratando, no. Esto, el vómito, claro, en el caso de una infección ya está provocado, pero la sudoración es una pérdida de agua insensible, lo van a avanzar en fisiología renal. Hay pérdidas de agua conscientes específicamente, sonará medio loco, ¿no? Pero conscientes porque usted está pasando por un cuadro infeccioso. Pero también tenemos pérdidas de agua inconscientemente. En el caso de la sudoración, usted suda, ¿no? Por la calor va a estar sudando. La sudoración también es un factor que ayuda para la fiebre, para que baje la fiebre. Por eso también, ¿no? Y entonces la deshidratación se está volviendo mucho más. También sufre calambres musculares. ¿Por qué sufre calambres musculares? Porque está deshidratado, pero y su cuerpo está con una manifestación hipertónica, hay mucho sodio, hay mucho potasio, entonces no va a diluirlo bastante bien esto, no está bastante controlado y pues va a presentar unos calambres ahí. Y sensación de mareo, hay una hipovolemia, seguro a nivel del flujo cerebral no alcanzó bastante la oxigenación y entonces le está dando un mareo y seguro un síncope después. Recibe tratamiento de antiácidos y bueno, eso sería, ¿no? Lo que viene a ser. ¿Cuáles son los datos clínicos? Pues van a ser diarrea, vómitos, calambres musculares y mareos, ¿no? Datos epidemiológicos. ¿Cuál creen, chicos, que es el dato epidemiológico que más me interesa acá? El viaje Que que viajó tuvo a a Haití. Haití. Muy bien, viajó a Haití, es uno de los principales. Porque si yo no supiera, imaginémonos, yo no sé que solo me dicen, doctor, emergencia, tal paciente, tanto, 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 me da todo, pero no veo la clínica. Imaginémonos que no veo la clínica. Tenemos que saber la epidemiología, tenemos que quizás saber qué comió, tenemos que saber dónde viajó ese paciente. No siempre, la clínica, claro, es algo bastante importante, ¿no? Que nos va a dar, pero imaginémonos que no tenemos la clínica. Entonces nosotros tenemos que abocarnos a los datos que nos están dando, porque el paciente tampoco no te puede decir, digamos, que comió. Imaginémonos que llega todo desorientado, entonces el paciente, su GLAGO va a estar de 7, de 4, está súper desorientado el paciente, ya tiene una afección ya cerebral, porque imaginémonos aquí, miren, dice que ya está mareado, significa que el flujo sanguíneo cerebral está bajo, pero un familiar seguro le dijo, ah, es que mi hermano, mi primo, mi pariente, acaba de llegar hace una semana de Haití, le dijo. Entonces, como doctores, ya nosotros tenemos que saber el factor epidemiológico de esto. Hombre de 31 años viajó a Haití con tratamiento de antiácido. Un diagnóstico diferencial, ¿cuál podemos sospechar? Entre una Escherichia coli enterotoxigénica, una Staphylococcus aureus por una intoxicación alimentaria, una shigellosis y el vibrio cólera. ¿Cuál fue el mecanismo fisiopatológico de la diarrea? ¿Cuál creen, chicos? ¿Fue invasión o fue producción de toxina?
Producción de toxina. Producción de toxinas. Muy bien, producción de toxinas. ¿Por qué? Porque la diarrea es acuosa. Cuando es acuosa siempre debemos pensar en una de etiología toxigénica. ¿Cuál fue el diagnóstico final? ¿Cuál creen que fue el diagnóstico final después de toda la clínica y epidemiología? Cólera. Cólera. Muy bien, cólera. Cólera. Ahí está, en grande. Listo. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo vamos a completar nuestro análisis? ¿Cómo me lo entregó mi querido colega microbiólogo, no? Pues me anotó que muestra, fue la materia fecal, coprocultivo, fue la técnica, ¿no? Bueno, fue el análisis, perdón. El aspecto, ¿cómo fue de esto? Fue, uy, Acuosa. exacto, acuosa, muy bien. Leucocitos no se observan. Les había dicho que en la acuosa no presentan leucocitos, en la invasiva disentería sí presentan. No hay leucocitos, no hay eritrocitos y las células escasas, ¿no? Entonces, ¿va a haber polimorfos nucleares? No. ¿Va a haber mononucleares? Tampoco, porque no hay un proceso que me diga que me está protegiendo mi cuerpito, no, no. Solo esto ha sido sintomático. ¿Quién fue en el antibiograma? Me salió mi agente etiológico, Vibrio cholerae o Vibrio cólera, ¿no? Específicamente el serotipo O1, porque tiene varios serotipos, pero este es el más patógeno. Y ahora sí, nosotros tenemos lo que viene a ser en los cultivos el agar TCBC, que es el agar específico para el crecimiento de lo que viene a ser el vibrio cólera, que para los que no sepan es el agar tiosulfato citrato bilisacarosa. Y también en otros diagnósticos también podemos usar lo que viene a ser el campo oscuro para el diagnóstico de lo que viene a ser el vibrio cólera. Y aquí hay un resumen, ¿no? De toda la fisiopatología de lo que pasa, ¿no? Fiebre, taquicardia. ¿Por qué taquicardia? Ya le dije hipovolemia y el corazón quiere dar una compensación, ¿no? Malestar, debilidad, cansancio. Se siente cansado el paciente. Vómito, abundante cantidad de diarrea con sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Y aquí a lo importante que ustedes van a aprender al año en semiología. La respiración de Kussmaul. Ese paciente respira así, profundo y rápido. Así, súper profundo y rápido. ¿Por qué? Porque el paciente ha perdido. Esto mayormente se produce en una cetoacidosis. Ha perdido bicarbonato el paciente. Aquí está, diarrea con bicarbonato, sodio, potasio, ¿no? Ahí todo, entonces hay un desequilibrio hipotónico. Entonces, trata de que haya un ambiente más con bicarbonato, porque eso va a suceder en una cetoacidosis. Muy bien, caso clínico número 2. A ver, me llega un paciente de 35 años, HIV positivo, VIH positivo. No me dice que está en etapa SIDA, pero me dice que es HIV positivo, ok. Acude al médico de la familia, ok, un médico de cabecera, debido a que sufre desde hace varias semanas un cuadro de diarrea acuosa. ¿Ya puedo pensar en una toxigénica? Quizás sí. También presenta fiebre, ok. Náuseas y anorexia. Muy bien, anorexia, ¿no? El paciente ya está desnutrido. O bueno, está en ese proceso, ¿no? Durante las 2 últimas semanas, la diarrea ha empeorado y considerablemente y el paciente ha desarrollado fatiga y debilidad. Sigue la desnutrición, sigue empeorando, ha perdido 9 kilogramos. El paciente lleva varios meses sin tomar el tratamiento antirretroviral debido a la intolerancia. ¿Por qué aquí me incluyen retrovirales? ¿Por qué? Porque el paciente está presentando HIV. Tenemos diferentes antirretrovirales. ¿Por qué antirretrovirales? Lo vamos a aprender más adelante, ¿no? Porque pertenece a la familia de retroviridae. Y pues inhibidores de la transcriptasa, de la integrasa, de la proteasa, eso lo vamos a dejar para cuando avancemos la parte ¿no? De virología. Ok, en el hemograma presenta un recuento leucocitario de 2.300 por milímetros cúbicos. Ok, en la infección debería parecer elevado, ¿no? Pero recordemos que tiene HIV. Entonces su defensa va a estar baja. Se solicita coprocultivo y no se observa desarrollo de gérmenes patógenos. Entonces, ¿qué pienso yo? A ver si tiene HIV y pues no presenta algún patógeno. Datos clínicos, ¿cuáles eran? Diarrea acuosa, fiebre, anorexia, fatiga y adinamia, ¿no? Los datos epidemiológicos, pues es un hombre, ok, masculino de 35 años, es paciente con VIH positivo y no ha seguido tratamiento antirretroviral. No ha seguido. Datos de laboratorio, coprocultivo no se observaron bacterias. El hemograma fue de 2.300 leucocitos por milímetro cúbico. ¿Y el tipo de diarrea cuál creen que fue? ¿Aguda o crónica según su parecer, chicos? Crónica. Crónica. Crónica Crónica. porque presenta anorexia. Ah, ya. Muy Crónica. bien. Fue crónica.
Aquí dice, a ver, hombre de 35 años, también presenta fiebres durante las 2 últimas semanas, ha empeorado, así que significa que no solo en las 2 últimas semanas tuvo esta diarrea, ya ha venido desde hace tiempo, por eso dice hace varias semanas, ya pasó meses. Entonces yo digo que mi diarrea es tipo crónica. Cuando es diarrea crónica ya sabemos que pasa más de un mes, pasan meses para la diarrea crónica. Y todavía que es inmunodeprimido. Entonces, bueno, las preguntas acá, ¿no? Investigue qué otra prueba de laboratorio necesita para confirmar el diagnóstico del agente causal de acuerdo a datos clínicos y epidemiológicos que presenta el paciente. ¿Cuál han investigado según su criterio de el agente etiológico de esta misma, ¿no? ¿Cuál creen? En este caso, Prueba de Kim Jong. ok, prueba de Kim-Jong. Prueba de Kim-Jong, método de Kim-Jong, o también denominada la prueba de Ziel-Nielsen modificada. Muy bien. Esta tinción de Ziel-Nielsen modificada es mayormente para este parásito que vendría a ser ¿quién? Bueno, parásitos que presentan o quistes o boquistes, o en el caso de bacterias, micobacterias. ¿Por qué? Porque también en esta Ziel-Nielsen también me sirve para micobacterias, solo micobacterias, no me serviría, ¿no? Para micobacteria en tuberculosis, pero nosotros sabemos que ya tenemos la Ziel-Nielsen nomás, ¿no? La que me ayuda. ¿Y cuál fue el diagnóstico del cuadro? Fue una infección por Cryptosporidium parvum. El Cryptosporidium parvum es uno de los parásitos más comunes que me ataca cuando un paciente eh, está presentando un cuadro por inmunodepresión de etiología gastroentérica, ¿no? Ok, el último caso, miren, uy, un paciente bastante mayor, hombre de 71 años, vuelve a casa tras una estancia de 2 semanas en el campo, ok, en el campo, ¿no? Un ambiente, ¿no? Tiene 71 años, mayorcito el señor, estuvo en el campo, muy bien. Al día siguiente de su llegada muestra un cuadro de inicio agudo con 38,8 grados de fiebre, ¿no? Muy bien. Dolor abdominal de tipo cólico, en otras palabras, lo que habíamos hablado toda la tarde, que era el cólico abdominal. Muy bien. Diarrea acuosa, entonces yo tengo que pensar en las etiologías, en las bacterias que me producen diarrea acuosa. En pocas palabras, que me producen toxinas. Al otro día presenta tenesmo y observa la aparición de moco y de rastros de sangre en las heces. Ok, presenta en forma de disentería, ¿no? Miren, rastros de sangre en la heces y moco. Después las heces muestran sangre macroscópicamente visible y aumentan la frecuencia de la defecación, ¿no? Aumenta, se quiere volver un cuadro crónico. Preocupada por el estado del paciente, su hija se lleva al servicio de urgencia del hospital. Durante su estancia en el campo, el paciente tomó agua de un pozo. Agua de un pozo. Tenemos que tener un factor bastante importante. ¿Cómo una persona va a tomar agua de un pozo? Tendríamos que tener la bastante confianza de que esa agua de pozo está bien tratada, pero desde ya nos dice que es un pozo, ¿no? Entonces, no nos da una confianza exacta, ¿no? El paciente presenta deshidratación leve, ok, eso fue lo bueno, ¿no? Que presenta deshidratación leve. ¿Por qué? Porque siempre tienen que tener en cuenta que todos los cuadros que presentan con deshidrataciones, como les he hablado, presentan diarrea, presentan vómito, presentan diaforesis, que es la sudoración. Ahora imagínense que la materia fecal, ok, ya fue disentería, ¿no? Eh, está botando, bueno, la está expulsando, está excretando con sangre. La sangre también ustedes saben que es parte del cuerpo que es líquido, entonces está perdiendo también. Siempre tienen que quedarse con eso, en que tienen que a su paciente que rehidratarlo siempre. ¿Y la clínica? ¿Cuál sería la clínica, chicos, más importante de este cuadro? ¿Qué opinan? La fiebre. Ok, la fiebre, Diarrea acuosa. La diarrea disentérica. diarrea acuosa y diarrea disentérica. Muy bien, ya, los dos, ¿no? Fiebre, dolor abdominal, la diarrea acuosa el primer día y la disentérica el segundo día. La epidemiología, ¿cuál es la interesante de esta epidemiología? Que se fue Que al campo, tomó agua de un tomó agua de pozo. un pozo. Muy bien, estaba en el campo y tomó agua de un pozo y aparte es un hombre mayor, ¿no? En los pacientes mayores ya saben que también su estado de inmunidad es bastante bajo, ya deficiente, ¿no? ¿Ustedes cuál creen que es el posible microorganismo acá? ¿Cuál han pensado según ustedes?
causante de disentería. Y en su propio nombre sabe decirlo. La Shigella. 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 Ok, muy bien. Y yo les comprendo, chicos, yo les comprendo porque ustedes ahorita están confundidos, ¿no? Salmonella, Shigella, Escherichia coli enterohemorrágica, ok. Son productores de lo que vendrían a ser tanto eh, diarreas acuosas, ¿no? Pero aquí hay algo interesante, que la Shigella es una de las bacterias, ustedes tomen en cuenta bastante este dato. Shigella. Tomen en cuenta este dato, que la Shigella va a presentar tanto un cuadro clínico a los primeros días. Tiene 2 minutos, porfa. Listo, doctora. Ahorita acabamos el último caso clínico. La Shigella a los primeros días, chicos, van a presentar una diarrea acuosa. Y al segundo, tercer día presenta en forma disentérica. Y entonces ustedes seguro van a pensar, pero me está hablando de disentería y me está hablando de acuosa, así que van a tener diferentes agentes etiológicos. Pero tengan en cuenta eso, chicos. Siempre que el cuadro de este agente etiológico, la Shigella, puede empezar con un cuadro acuoso líquido, ¿no? Porque presenta una toxina. ¿Cuál es la toxina? La toxina Shiga, ¿no? Pero también a los días siguientes va avanzando y puede presentar un cuadro disentérico. Es una de las pocas bacterias que presentan estos dos cuadros clínicos. Después tenemos ya directamente bacterias que son líquidas o disentéricas enteroinvasivas, ¿no? Los mecanismos, ¿cuál fue? En este caso fue toxina y también aquí sería resaltar la invasión, los dos, ¿no? Primero, claro, la toxina, después fue la forma invasora. ¿Cuál fue? ¿Disentería bacilar o shigellosis? Siempre se trata de especificar disentería bacilar porque también tenemos lo que viene a ser una mebiasis para un diagnóstico diferencial. ¿Por qué descarto una disentería mebiana? Exactamente lo que hablamos ahorita, ¿no? Por la fiebre. El paciente presenta fiebre. En las bacterias, en enfermedad, etiología bacteriana, presenta fiebre. En etiologías parasitarias va a presentar disentería, pero no presenta fiebre. Tengan en cuenta en su diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la fuente de infección? La fuente de infección, pues, va a ser el agua de pozo, ¿no? Que habíamos hablado. ¿Y cuáles son nuestros agentes etiológicos? Es la Shigella disentería específicamente. Y bueno, eso sería todo respecto a lo que viene a ser infecciones de tracto gastrointestinal. Gracias.